Me da mucho gusto poder saludar a la doctora Leticia Armenta Fraire. Ella es directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey. Doctora, le hago una pregunta, 2 minutitos, vamos a un corte y regresamos con usted. A ver, cuéntenos, ¿por qué nuestra gasolina... Buenos días, antes que cualquier cosa, y le deseo un estupendo inicio de 2015. ¿Por qué nuestra gasolina es a un precio diferente, por ejemplo, la de Estados Unidos? Ahí dónde está, dónde es que se quiebra esta similitud, si la gasolina debe de costar, a mi entender, lo mismo tanto en Estados Unidos como en México. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas felicidades en este nuevo año. Igualmente, doctora. Fundamentalmente la respuesta es porque en México no tenemos una flexibilidad de precios, sino que es el gobierno el que establece las tarifas y los precios de los bienes que ellos producen. Mientras sigamos con precios administrados, pues el gobierno va a ir decidiendo de acuerdo a sus criterios, a sus finanzas, a sus perspectivas, pues cuáles van a ser los precios de los energéticos en este caso. Entonces, nosotros, como también importamos gasolinas, debemos de adecuarlas también a lo que está sucediendo a nivel global, porque ahí es donde no me cuadra esta ecuación. Exactamente, eso es lo que debíamos de ver en un mercado libre en donde los precios, por esa razón, son flexibles, y ante la baja de los precios del petróleo que hemos estado observando, tendría que observarse igualmente un traslado al precio de los derivados del petróleo, en este caso, pues todos los petrolíferos, que son justamente las gasolinas y el diésel y todos estos combustibles, pues tendrían que bajar, dado que la materia prima está descendiendo de precio. Sin embargo, en México, la estructura de precios, insisto, pues sí, es administrada por el gobierno y no traslada este efecto, entre comillas, positivo. Doctora, entonces, resumiendo un poco, las gasolinas en México vienen y el precio lo instalan desde el ámbito gubernamental y no se instala desde los ámbitos de la competencia o del libre mercado, por así decirlo, ¿no? Exactamente. De hecho, pues eso ha provocado que tengamos un mercado de combustibles distorsionado, es decir, un mercado pues que no refleja ninguna competencia, porque de hecho tenemos un monopolio estatal que es el que produce todos estos bienes que nosotros requerimos, y lo mismo pasa en el caso de la electricidad. Anteriormente, recordemos, pues eran muchos más los bienes que el Estado producía, y por lo tanto que se estaban sujetando a tarifas que el mismo gobierno tenía que estar dando a conocer, dependiendo pues de la estrategia de política económica que hubiese definido. Doctora, tuve la oportunidad de estar hace unos días en San Diego, en California, y ahí hay como 5 o 6 marcas de distintas gasolineras. El precio del galón estaba en $2.80, me parece, $2.80. ¿Esto no distorsiona y no le mete ruido al precio de la gasolina en las ciudades fronterizas que están, las ciudades mexicanas fronterizas que colindan con ciudades fronterizas norteamericanas? Sí, definitivamente. De hecho, es un comercio que se ha venido presentando a lo largo de la historia en ambos sentidos, porque dado que el gobierno mexicano es quien fija los precios de las gasolinas, y que en los Estados Unidos es el mercado el que establece el precio, pues siempre se dan estas diferencias, a veces a favor de Estados Unidos, como es este caso en el que usted menciona, y a veces al contrario, a veces a favor de México, y entonces tenemos ingresando estadounidenses que viven en la frontera y que vienen a cargar gasolina. Eso han sido periodos cortos, no ha sido demasiado frecuente, pero sí ha ocurrido a lo largo de la historia debido justamente a este fenómeno que decimos. Al final, cuando el gobierno establece tarifas, lo que provoca es una distorsión de precios.
Doctora, lo que vimos y también rápidamente lo que señaló la Secretaría de Hacienda fue un incremento del 1.9%, cuando el incremento podría haber sido del 3% porque se tenía que establecer en base a la inflación. Aquí hay un incremento para permitir que exista otro incremento y se acople a la inflación que vamos a tener a lo largo del año, ¿o por qué se dio tan solo del 1.9%? Sí, en realidad el porcentaje sorprende porque lo que se esperaba desde finales de 2014 es que el ajuste fuera precisamente hacia el 3 y 4%, que fue lo que tuvimos en inflación. Claro. Sin embargo, bueno, están decidiendo que sea prácticamente de la mitad de la inflación prevista. Si nos vamos al límite superior, ellos esperan una inflación de 4% y el precio está incrementándose, redondeando en 2%. Y lo mismo están haciendo en el caso de la electricidad. A mí me parece que tiene que ver con una estrategia más de corte político, claro, porque pues el discurso oficial nos ha dicho que la política energética y que la reforma que se llevó a cabo es para favorecer a las mayorías. Claro. Pues, doctora, a mí me parece que tiene que ver más con este discurso. Doctora Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey, muchas gracias por atender esa comunicación. Al contrario, muchas gracias y felicidades.